Bienvenidos a En Defensa del Derecho, un espacio donde el derecho deja de ser complicado para volverse humano. Soy Vane Velázquez, apasionada por traducir el mundo del derecho a un lenguaje que todos podamos entender. Hoy, como en cada episodio, nos acompaña el titular del despacho, el maestro Jesús Sergio Díaz Almazán, con esa visión experta que solo dan los tribunales. Prepárate para una charla directa, clara y sobre todo muy humana. El episodio de hoy son las herencias, los problemas familiares que nos quitan el sueño. ¿Te ha pasado que cuidaste a tus padres por años, pagaste medicinas, doctores y hospitales y el día que falta aparece el hermano que no viste en una década exigiendo su parte de la casa? Maestro, mucha gente ha llegado al despacho contándonos sobre estas historias que hablan específicamente sobre que el papá le dijo, te heredo la casa, pero no hay un documento específico que lo avale, ¿no? Cuéntenos un poco sobre esto. Claro, el tema es que en muchas ocasiones en la sociedad mexicana se tiene mucho esta circunstancia de la palabra. Se dice que los de antaño tenían mucha confianza en la palabra y que con que lo dijera la persona era más que suficiente. Sin embargo, vivimos en un mundo que se encuentra inmiscuido en un Estado de Derecho, lo que implica que hay una serie de formalidades que hay que cumplir en este sentido. Uno de los documentos base para esta circunstancia pues es el testamento. Es decir, no basta con que una persona en algún momento defina y decida qué hacer si este no se encuentra plasmado en algún documento. El testamento viene a ser ese documento específico con el cual una persona puede disponer finalmente de sus bienes cuando ésta ya no se encuentra viva. Cuéntenos un poco sobre estas situaciones. ¿Cree que es un problema de la cultura, de que no tenemos conocimientos sobre esta parte legal, o son casos muy raros los que suceden así? Claro, sin duda es un problema sobre la cultura de la legalidad. La sociedad mexicana está muy acostumbrada a desdeñar un poco el Estado de Derecho, es decir, no le gusta seguir las reglas o a veces no las conoce. Ellos entienden que si su papá les está diciendo que les va a dejar la casa, es más que suficiente eso, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de lado de que vivimos en un estado donde las leyes tienen una aplicación directa y obviamente sí es necesario un documento. El testamento es por excelencia el documento necesario para este tipo de circunstancias. En el testamento es donde se fija la última voluntad de la persona para definir qué va a pasar con su patrimonio una vez que éste fallece. Si no existe este testamento, quiere decir que no hay una última voluntad debidamente recabada y por lo tanto estos asuntos se terminan resolviendo en tribunales en un juicio sucesorio intestamentario. ¿Usted cree que es también un problema emocional, como de rivalidad entre hermanos, por decir, es que yo no le quiero dejar la casa a mi hermano, ¿no? Porque mi papá ya me la dejó a mí, y inician este tipo de problemas, por ejemplo, en los tribunales? No exactamente, o sea, hay que hacer una diferenciación muy clara. El patrimonio es de la persona que falleció y este es el único que puede definir y decidir qué hacer con él. Si no lo hizo en su momento, como lo reiteramos, vamos al juicio sucesorio intestamentario, en donde todos los hijos por igual tienen derecho a percibir precisamente ese patrimonio de manera igualitaria. No es porque uno quiera más o el otro le toque menos, simple y sencillamente lo que hay de ese patrimonio, contando tanto los bienes, los activos como los pasivos, es decir, las deudas, todo eso se reparte por partes iguales. Entonces, el problema sí viene a ser cuando esta circunstancia no suele ser respetada. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente en México es muy común
que las familias no inicien trámites porque significan un gasto. Es decir, el tema de la sucesión implica pagos inclusive a nivel de carácter fiscal, es decir, el pago de impuestos, el pago de los honorarios del notario, entre otros elementos. Muchas personas prefieren hacer caso omiso a esa circunstancia y dejar las cosas sin movimiento. Este problema nos lleva a una circunstancia de gravedad cuando los hermanos normalmente no están de acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que unos quieren aprovecharse más de otros y entonces, como son situaciones de hecho, ellos empiezan a hacer actividades como la construcción de bardas o algunos elementos para empezar a delimitar las cosas. Sin embargo, todo eso se encuentra pues muy al borde de lo que indica la ley. Desde el momento en que la persona fallece, desde ese momento, todo su patrimonio pasa a ser de la sucesión. Y en ese momento es cuando la sucesión tiene que comenzar a trabajar para poder distribuir el patrimonio, insisto, tanto lo activo como lo pasivo. Este significa un problema muy grave porque normalmente pues lo dejan pasar tiempo y tiempo y tiempo. Yo consideraría que una buena sucesión tramitada adecuadamente no debería durar más allá de 6 meses, porque únicamente implica hacer pues al menos 4 fases. Hacer la declaración de herederos, es decir, quiénes son los que tienen derecho sobre esta herencia, hacer el inventario y el avalúo del patrimonio, hacer precisamente la rendición de cuentas, es decir, en el entre que se está resolviendo y se hace la partición, la persona que se queda como albacea debe de rendir cuentas, qué es lo que se está haciendo con el patrimonio. Y por último, como lo reitero, la adjudicación, la partición y la adjudicación, es decir, qué nos toca a cada quien y cómo será esta partición. Todo eso no debería de llevar mucho. Sin embargo, en ocasiones llega a hacerse complicado por la serie de impugnaciones, por ejemplo, que llegan a existir, por la serie de omisiones por parte de los albaceas y algunos otros elementos. También se llega a complicar cuando existen, por ejemplo, más pasivos que activos, es decir, cuando existen más deudas que los propios bienes de los que se sirve la herencia, ¿no? Entonces, es una situación complicada. La recomendación, obviamente, para todos pues, es iniciarlo lo más pronto posible, porque si no, cuando pasan mucho los años, pues se va complicando más. ¿Qué recomienda usted, no sé, decirle al papá, haz tu testamento, aunque sabemos que pues, los papás a veces toman la actitud de, ¿por qué me dices que haga testamento si ya me voy a morir, no? O comentarios así, ¿usted qué recomendaría? ¿Que hagan antes el testamento para evitar este trámite o este proceso que dura bastante tiempo o justamente iniciarlo después de que falleció? Es complicada la pregunta porque, mira, la situación, y regresando un poco a la parte conceptual, el testamento pues es la última voluntad de la persona. Entonces, tanto como llegarle a decir a las personas, oye, haz tu testamento, no es lo más claro ni lo más adecuado. Quizás sí informarle, ¿no? O sea, hacer de conocimiento de las personas que hay una figura que se denomina testamento, que ésta se puede tramitar, por ejemplo, con un notario. En el caso del Estado de México, el mes del testamento es en septiembre, donde normalmente bajan las cantidades que usualmente cobran para esto y poderles acompañar esa información, decirle, mira, un testamento cuesta X cantidad, si vas en septiembre baja esa cantidad y la recomendación es que lo puedas hacer si quieres tener una definición de tu patrimonio y quieres dejar las cosas muy claras en cuanto a qué es lo que va a pasar una vez que fallezcas, pero nada más, porque, insisto,
es la voluntad del testador. No sería lo adecuado ni lo idóneo insistirle sobre la creación de su testamento, ¿no? O sea, eso sería como un poco interferir en su propia voluntad, porque al final del día la solución existe. La ley es muy clara. Si hay un testamento, se sigue al pie de la letra ese testamento siempre y cuando no contenga disposiciones que sean contrarias a la moral, contrarias a la ley, entre otros elementos. Y si el testamento no existe, pues por eso existen las líneas de sucesión, la posibilidad de darle un tratamiento igualitario a todos los que accedan o conforme el Código Civil lo señala. ¿Qué quiero decir con esto? Es más o menos igual que la persona haga un testamento o no lo haga. ¿Por qué? Porque si lo hace, pues bueno, usualmente es más sencillo. Lo único que hay que hacer es seguir la voluntad del testador. Si no lo hay, pues hay que acudir a tribunales a definir esta circunstancia. Y es muy sencillo. Si únicamente concurren los hijos, pues a todos les toca por igual. No hay más que hacer en ese aspecto. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando el papá se enferma y solo uno se hace cargo o 3 personas se hacen cargo o 4, pero son 8 hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la otra mitad de hermanos, ¿no? Que no se obligan a cuidar al papá. ¿También hay alguna figura jurídica? Claro, bueno, aquí en el Inter, es decir, antes de que la persona fallezca, lo que se puede hacer es acudir precisamente a tribunales a demandar sobre lo que son alimentos. Es decir, la persona se encuentra en una situación complicada y se debe de acudir justo a señalarle al juez, existen tal número de hijos, el señor no tiene o lo que tiene no le alcanza para sufragar sus gastos alimentarios, como le puede ser el rubro de salud en este caso, y el juzgado señalarle una pensión alimenticia por parte de sus hijos hacia el padre para que éste pueda sobrevivir. Eso es lo principal al inicio. Después, ya cuando está fallecido, pues hay una figura que se llama indignidad, es decir, cuando los hijos no están atendiendo completamente a sus padres y demás, pues pueden caer en alguna de estas figuras de indignidad. Cada uno de los códigos civiles y de procedimientos de cada una de las entidades tiene distintas figuras o utilizan diferentes requisitos, pero más o menos se estila que la mayoría tienen características muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Una de esas causas de indignidad es precisamente la omisión de auxilio que pudieron haber necesitado las personas hasta antes de fallecer. Y eso se puede trabajar mediante un incidente muy claro en el juicio para sacar del derecho de heredar a esa persona que no aportó o que no hizo nada para la sobrevivencia de su padre, ¿no? Entonces, punto número 1, antes se puede acudir a tribunales sobre el tema de alimentos. Punto número 2, una vez fallecido puede concurrir la circunstancia de una causa de indignidad para heredar. Y otra cosa, es muy claro y la gente tiene que saberlo, todos los gastos de la última enfermedad de la persona que llegó a fallecer se pueden incluir directamente para el tema del inventario y el avalúo respecto del patrimonio. Es decir, esos gastos que se están haciendo en la última enfermedad se pueden cobrar directamente de la herencia. Entonces es muy importante que las personas pues puedan documentar lo más posible este tipo de circunstancias y gastos. Aquí también hay que hacer a lo mejor algunas afinar un poco los detalles en el sentido de hasta dónde llegan los derechos que se tienen, por ejemplo, por parte de la persona que está en este problema de carácter de salud.
Pueden ser personas que no tengan ningún tipo de seguridad social, pueden ser personas que sí tengan algún tipo de seguridad social, pero que en ocasiones, ya sea por el tipo de enfermedad, el tratamiento o los medicamentos, esta seguridad social no logre cubrir esos gastos, o pueden ser personas que tengan seguros de gastos médicos mayores. Entonces, depende mucho el caso, habría que ver cuál es la necesidad real de esta persona. Y otro tip que puede estar muy ad hoc al tema, recuerden que si sus padres no tienen seguridad social por no haber trabajado, por haber estado en el sector informal y demás, sin embargo ustedes sí tienen un trabajo en el cual tienen seguro, ustedes pueden afiliar a sus padres como dependientes económicos de ustedes para efecto de que ellos adquieran la seguridad social. Es decir, de manera más simplista, si tú trabajas, tienes seguro social, ya sea IMSS, ISSSTE, ISEMIM, y tu padre o madre no lo tiene, afílialos tú. Es lo más adecuado. No es necesario que ellos lo tengan por un derecho propio, sino también por una circunstancia derivada del propio trabajo que tú tienes. Esto va a ahorrar un sinfín de elementos como gastos hospitalarios, como gastos en medicamentos, en estudios de gabinete, laboratorio, entre otras cosas. Bueno, para terminar, maestro, ¿alguna anécdota que haya vivido en este proceso, que es el de las herencias? ¿Algún caso en particular que le haya conmovido? Fíjate que casos, pues bueno, hay muchos, ¿no? En el Claro. despacho, en estos años que hemos llevado, pues hemos llevado una serie de procedimientos en los cuales, pues tú como abogado te enfrentas a dos condiciones. La primera es tu condición como profesional y la segunda es tu condición como ser humano, ¿no? O sea, tú como profesional, pues tienes que aplicar todos tus conocimientos, esta parte técnico-jurídica, para solventar y desarrollar de la mejor manera ese proceso en los tribunales. Sin embargo, la parte personal, la parte de ser humano, pues no te blinda completamente y te deja como ajeno a las cosas que suceden, ¿no? Te das cuenta que hay ocasiones donde pues las personas que fallecieron pues normalmente son completamente pues dejadas por sus familiares, ¿saben? O sea, y es un tema que no está muy bien hablado en el caso del Estado de México y de los mexicanos en general. No nos gusta platicar sobre qué es lo que pasa con nuestros padres cuando ya son adultos mayores, cuando ya requieren de nuestro apoyo. Porque lo que se estila y es muy común y se llega a escuchar mucho es, pues es que yo no puedo apoyarlos porque estoy trabajando. Es que yo no puedo apoyarlos porque no tengo tiempo. Sin embargo, pues hay que recordar que pues estuvieron al revés, ¿no? O sea, cuando ellos fueron niños, cuando fueron bebés, pues sus padres también los apoyaron, también estuvieron ahí. Y ellos no ponían esa circunstancia de, ay, es que no puedo porque estoy trabajando. Pues no, pues obviamente tenían que ver por la supervivencia del menor. Tampoco podían decir, oye, es que estoy trabajando y demás. Si el niño está con alguna enfermedad o algo, pues hay que atenderlo. Lo mismo aplica de regreso. O sea, tus padres te apoyan desde el momento en que naces. Sería justo, y así es como lo trata el derecho, que cuando ellos necesitan, pues tú también puedas hacer lo propio. Uno de los casos muy, pues, de cierta remembranza, pues es precisamente
el tema de una sucesión donde existe una pluralidad de bienes inmuebles, o sea, casas, terrenos, autos, y que al principio pareció ser de lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque ante la existencia de los descendientes, parecía ser que todos estaban de acuerdo de sí, tú te quedas con esta casa, yo me quedo con este bien, etcétera, etcétera. Y bueno, al final del día los tribunales se permite que los herederos puedan hacer los convenios que crean necesarios para poder resolver la sucesión. Es decir, si bien es cierto, la ley señala que se partirá por igual para todos, se les deja a los herederos que puedan decir, ¿sabes qué? Mira, tú te quedas con la casa completa, pero yo me quedo con el terreno y estas dos accesorias o estos dos locales, ¿no? Cosas por el estilo, es posible. Y cuando parecía que ya todo estaba casi arreglado, que todos estaban muy convencidos con la forma en la que habían convenido de cómo repartir la situación, pues de repente pues llega otra familia. Es decir, la persona que falleció pues tuvo una concubina con la cual tuvo otros hijos, y pues estos se apersonan al juicio sucesorio, y entonces es donde se empieza a romper pues todo el esquema, porque en principio los herederos primeramente reconocidos pues no sabían de la otra familia, no tenían ni por enterado que existía la otra familia. Y por el otro lado, cuando llegan y se apersonan, pues entonces se dan cuenta que indudablemente tienen un derecho, ¿no? Al haber sido registrados por la persona. Tener su acta de nacimiento es el elemento básico y directo para poder entroncarse en una sucesión. Entonces, esto como que les vino a desacomodar todo lo que ya habían logrado, y pues impulsó que el procedimiento se siguiera por otro par de años, porque al final del día pues todos estaban como pues muy en desacuerdo que se le diera a la otra familia. Y fíjate qué injustos llegamos a ser la mayoría de nosotros ante este tipo de problemáticas, porque pues se sienten ellos como agredidos porque su padre tuvo otra familia. Sin embargo, pues estos tienen derecho. O sea, el hecho de que haya sido de una manera distinta a estos hermanos de acá, pues no implica que se les quite el derecho, ¿sabes? O sea, esa es una condición muy clara. Y por el otro lado es, bueno, al final del día, ese es un patrimonio de la persona que falleció que después se traslada a la sucesión. Pero pues daría un poco igual si te toca un poco menos, porque hay otras personas que también son tus hermanos y que pueden acceder a eso. Pero bueno, que nos podemos esperar en una sociedad donde ni los propios hermanos juntos se pueden poner de acuerdo, o tienen sus rencillas, problemas, cosas por el estilo. Yo creo que ese es el principal problema que tiene la sociedad mexicana. Los hermanos usualmente no están de acuerdo en casi nada. Y entonces, híjole, insisto, un procedimiento que pudiera ser sencillo lo convierten en años y años y años de litigio. De hecho, a nivel procesal aquí en el Estado de México pues existe esa vía, o sea, puedes tramitar de la vía ordinaria a la vía sumaria cuando existe la posibilidad de que todos estén muy claros y muy conformes con cómo se va a repartir, o incluso tramitarlo ante notario. Sería lo más sencillo del mundo, pero pues bueno. Claro, entonces confirma esta frase que en juzgado se conoce a la familia, ¿no? Porque, pues, como familia se
pretende que sean unidos o se tiene esta parte de imagen, que pues la familia siempre tiene que estar unida, amor y todo eso, ¿no? Pero cuando hay problemas, pues sí existe este conflicto entre hermanos de por qué te va a tocar más a ti que a mí, ¿no? Pero no se dan cuenta que a todos les va a tocar por igual. Sí, fíjate que, híjole, insisto un poco con la cultura de la legalidad. Muchos de ellos no conocen las leyes, no conocen lo que señala el Código Civil. Pero es que en ocasiones no es tanto conocerlo, sino son cuestiones lógicas. Es decir, si la persona falleció y era su última voluntad y estuvo plasmado en un testamento, pues lo que se haría por honrar precisamente esa voluntad, pues es seguir al pie de la letra el testamento. Ahora, si no dejó testamento, es decir, no sabemos qué era lo que él quería por última instancia, pues lo más lógico es que se reparta entre todos de manera igual. O sea, no es que sea digámoslo así, no es que sea así como una frase mágica o una circunstancia diversa que no pueda ser fácilmente asimilable por la población. Es lo más lógico del mundo. Y sobre todo resaltar el trámite de materia sucesoria no es eminentemente un conflicto, no es que estés confrontado y que tengas que estar peleando. Al contrario, más bien es precisamente eso, un procedimiento que lleva un trámite para definir este patrimonio y darle una continuidad, nada más. Pero bueno, les gusta pelear. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Pues nada, si ustedes se encuentran en una circunstancia similar, su familiar falleció, no saben si dejó testamento o no dejó testamento, o se encuentran ya en un procedimiento y quieren saber cómo es que se tratan estos asuntos, pueden acercarse con nosotros al despacho para obtener una asesoría personalizada y decirles en qué etapa están, qué es lo que hace falta y cuáles son los pasos siguientes para poder resolver esta circunstancia. Y ojo, muy claro, insisto, el tema sí se trata de cuestión monetaria, sí, porque al final del día, insisto, hay pago de impuestos, hay pago de honorarios y hay un pago por la administración de los bienes. Sin embargo, pues se tiene que hacer pues de conocimiento, una, de ustedes, y dos, se tiene que hacer el pago, porque si lo dejan así, pues nunca se va a resolver nada, ¿no? O sea, eso es muy claro. Una de las estrategias que se llega a obtener es que precisamente de todo el patrimonio, pues una parte se venda para sufragar estos gastos y quedar pues más o menos de manera adecuada, ¿no? Pero insisto, si ustedes cuentan con algún tema de esa índole y quieren consultarlo, en Centurio Bufet Jurídico contamos con personas especialistas en la materia. Pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que cada caso es particular. Pueden acercarse con nosotros en Centurio Bufet Jurídico. Les podemos dar una estrategia a su asunto. Gracias.